Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Vamos a comenzar ahora este nuevo podcast, te doy la bienvenida. El tema que vamos a tratar pues es sobre el conocimiento científico. Vamos a tratar de responder a la pregunta de ¿qué tipo de conocimiento tiene el defensor? También vamos a tratar otros temas como las características del conocimiento científico. Ya sabes, no todo esto pues para qué sirve o para qué ayuda al abogado defensor. Comenzamos. Para muchos abogados hablar de ciencia y pensamiento científico en el derecho los llevaría a tratar de responder la pregunta anterior señalando sus grados académicos, cursos, diplomados, maestrías, doctorados honoris causa, certificaciones y muchas otras cosas más. Para otros abogados remontaría el diálogo casi inmediatamente a los juristas y dogmáticos, en tanto que estos se dedican a investigar tópicos de derecho y no a postular en juzgados. Sin embargo, así de extraña resulta la percepción desde el tema científico dentro de la abogacía. Sin embargo, resulta ser así, puesto que desde la universidad se comienza a realizar esa distinción entre el abogado postulante y el académico. Cabe de ejemplo lo que se escucha, ¿no?, en algunos pasillos de X universidades, no nada más una o varias, sino la figura de universidad, ¿no?, lo que se escucha. Por ejemplo, fulanito ni postula. ¿A poco te está enseñando eso? Es un mero teórico. Incluso estos tipos de cuestiones se empiezan a escuchar en juzgados, se escuchan en juzgados y cosas más fuertes, ¿no? Sin embargo, ambos saberes, tanto el académico como el práctico, tiene su beneficio y mejor aún cuando ambos se combinan. Pero aquí no vamos a meternos en esa discusión banal y pseudo problema tanto filosófico como empírico de si para ser abogado necesariamente se debe postular o no. Pues en el caso que nos ocupa, el tema se enfoca específicamente en el abogado defensor, es decir, el abogado que postula. En este sentido, entonces, cabe preguntarnos, ¿qué es la ciencia? ¿Qué características debe tener el conocimiento para ser considerado científico? ¿Es científico el conocimiento que genera un abogado defensor? ¿Los argumentos de un abogado son oratoria o es la presentación de conocimiento científico? ¿Los jueces saben de ciencia? ¿Es necesario que un abogado conozca de ciencia? ¿Es necesario para el abogado defensor contar con una metodología y un método? Y como en estos podcasts, en todo caso, si se afirma que el abogado defensor es un científico, ¿cómo genera el conocimiento científico? Saber y conocer no es lo mismo. Saber señala una habilidad. Conocer hace referencia a una relación directa sujeto-objeto. También existe un saber qué, pero ¿cuál de estos tres maneja el abogado? Así pues, existen, entre otros, los siguientes tipos de conocimiento, mismos que señalo
y hago cita del libro de Metodología de las Ciencias de Mónica Re y otros autores, ¿sí? Mismo que hago cita del libro de Apuntes de Metodología de las Ciencias de Mónica Re, Mónica Donadoni y otros autores como Adriana Fourcade, María Cagnolo, etc. Y estos autores nos señalan que existen el conocimiento directo. Este conocimiento se refiere a una relación directa entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido. Esto tiene que ver con los sentidos, ¿sí? Sensaciones de calor, sensaciones de frío. Un ejemplo. Saber, hacer o habilidad implica que alguien posee cierta capacidad. La palabra saber implica una habilidad. Y por último está el conocimiento proposicional. Se trata de un saber qué y se expresa a través de proposiciones descriptivas que se refieren a hechos, entre paréntesis, estado de cosas, y permite distinguir las descripciones verdaderas de las falsas. En este mismo sentido, estos autores que venimos tratando nos explican en términos sencillos los tipos de conocimiento existentes. Y cito: en general, podríamos reagrupar los tipos de saberes, conceptos vertidos anteriormente, en dos grandes clasificaciones: el saber cotidiano o natural y saber científico. Estos saberes permiten la clasificación de los conocimientos en dos tipos, que no son los únicos: el conocimiento natural, cotidiano u ordinario, y el conocimiento científico. El conocimiento natural, en cuanto denominado también vulgar, popular, cotidiano o empírico, es aquel que se produce a través de la captación de los fenómenos que circundan al hombre, sin que éste trate de obtener una explicación sobre las causas que los producen. Es llamado también saber cotidiano, dado que se adquiere por la experiencia cotidiana. Son saberes inconexos entre sí, a veces superficiales, constituidos por yuxtaposición de casos, es decir, que es asistemático. Es un método común, espontáneo, que se adquiere con el trato directo de los hombres con las cosas, por lo que se dice que es superficial y es acrítico, puesto que no existe un proceso reflexivo que permita llegar a asegurar su veracidad o no. Simplemente se cree en que algo es de una determinada manera, tal como Ander Egg lo describe. Es un saber que puede decir algo acerca de lo que pasa, pero no por qué pasa lo que pasa. El saber hacer y el conocimiento directo forman parte de este tipo de conocimiento. El conocimiento científico. Por su parte, el conocimiento científico, también conocido en su acepción más amplia como racional o filosófico, es aquel que adquiere el ser humano cuando, siguiendo un método y haciendo uso de su razón, descubre las causas y los principios de las cosas. Esta definición la toman de Flores Meyer, que fue citado en Elizondo López en el 2002. Esto lo toman de los autores que estamos trabajando. Continuemos. Este tipo de conocimiento está compuesto por un saber proposicional, que como tal debe cumplir con las características de creencia, verdad y prueba. La condición de creencia exige que quien formuló ese enunciado esté firmemente convencido, crea en la proposición que sostiene. La segunda condición exige que sea verdadera, es decir, que efectivamente ocurra en la realidad. El último requisito exige que el que habla tenga pruebas que acrediten o que corroboren que la proposición en cuestión es verdadera. Cierro cita de Mónica Re y de los demás autores. Ahora continuamos nosotros. A ver, ¿te suena familiar lo anterior? ¿Te suena familiar, abogado, estudiante de Derecho? Entonces coincidirán conmigo que el abogado defensor cuenta con un saber proposicional, un conocimiento científico, aunque cabe preguntarnos ahora: ¿cumple con las características de creencia, verdad y prueba?
El abogado defensor posee ese tipo de conocimientos proposicionales, aunque a veces no lo note o lo note de manera superficial, aun y a pesar de que el problema del método y uso de la razón algunas veces se encuentre ausente. Es duro esto que acabo de decir y afirmar, pero tampoco sería correcto negarlo. Veamos, el tema de la creencia. El abogado debe creer, primero, pues sabemos que en la inocencia de su cliente. Segundo, en que esa proposición que yo sostengo realmente, puede ocurrir en la realidad, ¿sí? Y que como ocurre en la realidad, pues puede haber pruebas que nos den verosimilitud. Entonces, si yo creo que es posible probar esto, por ejemplo, si yo creo que en un estado subjetivo e intersubjetivo de conocimiento de las cosas, esto que yo digo es posible, pues estamos cumpliendo con esa característica de creencia. También pues abarca lo que es la verdad y la prueba, ¿no? La creencia para poderse explicar. Pero ahora, pasando a esta segunda condición de verdad, este tema es complejo por el hecho de que existen diversas posturas en torno a lo que es la verdad. Está las más comunes que yo he podido observar, ¿sí? No he registrado de manera cuantitativa, pero he observado, he escuchado en los 7 años que llevo postulando, que la mayoría toma el criterio de relatividad para la verdad y la verdad como correspondencia. Entonces, pues ya sea la postura que se tome para la verdad, pero la verdad que se pide aquí pasa a ser una verdad en cuanto a la realidad. Entonces tenemos la verdad como correspondencia, o sea, que eso haya pasado en la realidad, que pueda ser demostrado ese acontecimiento a través de verosimilitudes, ¿sí? Por eso dije que iba a ser un poco complejo esto. Y quiero señalar que no digo que se tome el sentido de verdad como correspondencia como un absoluto para explicar esto. No, lo tomo porque es el que mejor explica esta condición de verdad como ocurrencia en la realidad, ¿sí? Por eso la tomo. El último requisito, que es el que se tengan pruebas que acrediten o corroboren esa proposición, pues bueno, los abogados sabemos que cada afirmación tiene que ser demostrada, ¿sí? Algunas se pueden argumentar en el sentido de uso de razón, pero aún así hay que aportar pruebas. Entonces, este lado pues lo tenemos muy claro, no hay necesidad de ahondar tanto, ¿no? Porque desde la universidad nos enseñan estas cuestiones. ¿Cumple con estas características el conocimiento que tiene el abogado? Claro que sí. Siguiendo esta misma línea, ahora toca turno a señalar otras características más del conocimiento científico. Estas fueron unas tratadas por un autor, ahora les voy a presentar otras. Utilizando nuevamente lo señalado por la autora que venimos trabajando por ser de utilidad y practicidad su señalamiento respecto a dichas características. Esta autora, Mónica Rey, y los demás autores, claro, señalan lo siguiente. Características del conocimiento científico. 1. Búsqueda de la verdad. Acceso al conocimiento. Racional. Debe ser coherente, fundado en razones y argumentos. Crítico. Autocorrectivo, corregible, provisorio. Sistematicidad. Integración de diferentes sistemas y estructuras lógicamente articuladas. Lenguaje preciso. Técnico. Empleo de herramientas formales, entre paréntesis, hipótesis y fórmulas lógicas, cierra paréntesis. Metódico. Procedimientos confiables para la obtención y validación del conocimiento. Y general. Formulación de leyes, regularidades. Entonces, cierro cita. Teniendo estas características del conocimiento científico, la búsqueda de la verdad, sabemos que el proceso penal tiene como fin el esclarecimiento de los hechos y los hechos que nosotros llevamos a juicio estamos ahora en que son verdad. Señalamos que son verdad en cuanto ocurrieron en el mundo fáctico y verdad ya sea en el sentido de correlación, ¿no? Que es verosímil a lo que aconteció en la realidad. La búsqueda de la verdad, no voy a adentrarme mucho a esto porque es un tema bastante amplio que necesariamente hay que tratar
varias percepciones de la realidad y de la verdad en este caso, pero la búsqueda de la verdad es una característica que tanto el Ministerio Público tiene en su conocimiento, que busca la verdad, como el abogado. Es racional. Aquí, bueno, pues utilizamos razones y argumentos, ahí tenemos esa racionalidad, ¿no? En consecuencia también la coherencia, no implica mucha complejidad en análisis de esta característica, pero es crítico, autocorrectivo. Tu abogado aceptas cuando te equivocas, es más, aceptas que puedes estar equivocado. No hay duda de que el mejor crítico de un trabajo es uno mismo. Decir, esto no es posible en la realidad, esta proposición es poco creíble, hay que mejorarla, cambiarla, articularla de manera diferente, o sea, incluso a través del uso de la semántica. Entonces este trabajo crítico es bastante útil para efectos de ese conocimiento que generamos los abogados a través de la autorreflexión y autocorrección, incluso de opiniones desfundadas de terceras personas que no sean jueces. La sistematicidad. Aquí este tipo de información que te presento busca ayudar en este apartado de sistematicidad en cuanto a presentarte a diferentes sistemas y una forma de estructurar lógicamente una investigación particular como abogado, una presentación en dado caso de esa información. Esto ya entra pues en el aspecto racional, ¿sí? Cómo la sistematicidad te va a ayudar en la racionalidad. Para eso es el fin de estos podcasts, ¿sí? El lenguaje preciso, aquí los tecnicismos que utilizamos, pero la aplicación de hipótesis y las fórmulas lógicas es utilizado en el diseño de investigación. Sin embargo, ya para argumentar también tiene su utilidad, ¿sí? Entonces poco a poco vamos a ir desarrollando ese lenguaje, dar algunas pautas para desarrollar ese lenguaje preciso, ¿no? Ya sabemos que un argumento entre menos cuestiones, lo voy a decir de manera coloquial, entre menos pajas lleve y más conciso sea, es más efectivo. La otra característica es que es metódico. Estos procedimientos confiables para la obtención y validación del conocimiento. A través de estos podcasts también pues va a venir una propuesta de un método, explicación de diversos métodos de investigación y una propuesta de un método que es el que particularmente utilizo. Sin embargo, eso viene más adelante. Ahora, este método pues por supuesto nos va a ayudar a esa sistematicidad y en consecuencia a la búsqueda de la verdad, o sea, esa interrelación de estas características para concluir en lo general, en esa formulación de leyes o regularidades. Este tema es bastante complejo en cuanto a la defensa penal, ¿no? O sea, ¿cómo de un caso voy a generalizar? Hay algunos métodos que nos permiten realizar cierta generalización, pero implica el reconocimiento también, por ejemplo, de otros abogados, ¿no? De ciertas pautas, pero ojo, ahí aquí está lo interesante. Si pretendemos generalizar, como estamos proponiendo un conocimiento científico, debe de cumplir estas características, ¿sí? Entonces, esa es la complejidad que tiene esta generalización, que los otros abogados también deben de tener y estar conscientes de este tipo de conocimiento para aceptar el que tú propongas a través de tu caso, para que los otros abogados vean que obtuviste ese conocimiento de manera metódica, sistémica, crítica, racional y por lo tanto pues tiene una validez que puede ser tomada en el suyo para posteriormente presentarlo dentro de los parámetros del caso en cuanto a la compatibilidad de uno y otro. Pero se da esa certeza, ¿no? ¿Sabes qué? Yo logré esto y apliqué este método, apliqué esta sistematicidad, etcétera, etcétera. A comparación de dar una mera opinión de lo que creemos que realmente debió haber sido. Entonces para eso nos sirve también aplicar este tipo de características y ser conscientes de este tipo de conocimiento científico. En cuanto a la generalización, pues están las famosas y muy conocidas jurisprudencias por reiteración, que ese es un ejemplo, ¿no? de ese conocimiento científico, claro que es conocimiento científico, del derecho, claro, y cuya generalización pues implica esta creación de jurisprudencias por reiteración de criterios, algunas por sustitución, etc. Pero aplicables en todo el territorio cuando son de la primera o devienen de una de las salas de la Suprema Corte, por ejemplo. Ahí tenemos esa por el lado jurisprudencial que nos crea una rama de conocimiento diversa, pero para efectos de ilustración pues la
traigo a colación. Entonces, pues para ir concluyendo, todo lo anterior que hemos señalado con estas características, pues sentamos las pautas pues de ese conocimiento científico y de esa forma que debemos de tener de pensar en carácter científico. Ir dejando de lado esa subjetividad, esa opinología, esa criteriología y pensar más como científicos. La aplicación de estas características dentro de un proceso penal pues ayuda a mejorar la forma de argumentarnos. Esa argumentación técnica se logra esa simplicidad y esa sencillez, pero sin perder esa argumentación técnica que por supuesto amerita este sistema. Nos va a ayudar a mejorar la objetividad, el orden, la sistematización, pues aunque el proceso penal sea muy mecánico en cuanto a sus etapas y a su contenido, cierto es que cada caso específico presenta cualidades y características que, aunque conozcamos de la A a la Z del proceso penal, suelen surgir dudas, por ejemplo, de si X aplica en Y. Lo que decía hace rato, ¿no? Aquel abogado resolvió ese caso o creó conocimiento en ese caso que le ayudó a una reducción de la pena, una sentencia absoluta. Ese caso es X, en mi caso es Y. Lo que hizo en X aplicaría ahora en Y. Y se aplica como lo hizo. Es qué grado de cientificidad, por decirlo de esta manera, tuvo la creación de aquel conocimiento para yo poder tener cierta confianza, ¿no?, en lo que voy a hacer. ¿Me explico? Entonces, volviendo a este tema, pues esa duda de si X aplica en Y, a veces por la falta de metodología, de crítica, dejan que se resuelva hasta la audiencia, hasta que el juez da su resolución. Pero esta duda que venimos señalando a veces se dispersa cuando el juez resuelve. Pero se pierde de vista que el juez resuelve desde su perspectiva y con lo que las partes le dijeron. En consecuencia, si esta duda de si X aplica en Y no la analizamos a través de un método y la forma en que se generó para poder llegar bien preparado a la audiencia, es que tampoco podríamos incluso predecir no qué dirá exactamente el juez, pero sí qué pautas o qué criterio jurídico aproximado y ley podría aplicar. Máxime que como todo argumento en este proceso penal requiere verosimilitud respecto de los datos de prueba, pues es ahí la enorme utilidad de contar con la búsqueda y creación de un conocimiento científico que a la vez nos va a ser útil, idóneo y pues por supuesto pertinente a través de ese diseño de investigación que hagamos en su momento. Tópicos los anteriores que, aunque pues se ha tratado de manera somera para no hacer tan largo este podcast, vienen a tener una aplicación práctica y que de dominarse por completo y de la manera más adecuada, el proceso penal puede llegar a un momento en el que va a resultar en sí aburrido. Ya me entenderás un poco más adelante, pero la generación de conocimiento tuya pues es poderle decir al otro abogado, ¿sabes qué? Esto que te digo tiene aplicación, este conocimiento que te digo lo obtuve a través de este tipo, de esta forma, ¿no?, con estas características, aplicando este método, y eso empieza a dar credibilidad. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Si toda esta información te está siendo de utilidad, pues no dudes en compartirla en algún grupo o red social, pues sabemos que te estoy proponiendo conocimiento, estamos generando conocimiento y pues uno de ellos es la crítica, ¿no? Pero hay que tener una crítica racional, una crítica pues con bases epistémicas, con bases lógicos racionales, y no nada más de una mera opinión subjetiva, una mera, incluso un mero capricho o un enojo, ¿no? Una cuestión subjetiva. Entonces puedes poner o mandarme mensajes a través de Anchor, donde está la plataforma, para si quieres que trate algún tema antes de continuar avanzando, o bien si quieres o tienes algún tipo de duda. Nos vemos en el próximo podcast.